Hace 8 días comenzamos con los relatos de las apariciones de Jesús y conversamos específicamente sobre la aparición a María Magdalena. Ese relato de la aparición a María Magdalena termina con el envío, y ese primer envío con un anuncio muy claro, y es el anuncio de la resurrección, y a través de ese anuncio de la resurrección, por la manera como se hace el envío, es la confirmación de que efectivamente fuimos adoptados como hijos de Dios. Pero dice la palabra que emocionada fue entonces María Magdalena a darle las buenas nuevas a los discípulos, a contarles que había visto al Señor y a contarle todas las cosas que el Señor había dicho. Pero ellos respondieron con reserva. Ellos respondieron con la misma reserva con la que habían respondido al testimonio de las otras mujeres. Recuerden que también temprano en la mañana, ese primer día de la semana, habían llegado las otras mujeres a la tumba y se les habían aparecido 2 ángeles y también habían venido a contar lo que habían visto, y los discípulos reaccionaron con reserva. Es más, Lucas registra que cuando María Magdalena contó todo lo que había visto y contó todo lo que había oído del Señor, los discípulos, los apóstoles, consideraban que eso era una locura y no creyeron lo que ella decía. Es ese el contexto que soporta el texto que vamos a conversar hoy. Jesús había resucitado, Jesús se le había aparecido a María Magdalena, 2 ángeles se le habían aparecido a las otras mujeres, habían anunciado la resurrección, Jesús mismo le anunció a María Magdalena la resurrección y la envió, le dio la comisión de ir a anunciarles a los discípulos todo lo que había visto, pero los discípulos no creyeron. En ese contexto de incredulidad, en ese contexto de no creer en la resurrección, por el cuento que me cuentan, por lo que otro me dice, es en donde se soporta este texto, es en donde Jesús entonces se les aparece, y a partir de ello, entonces los apóstoles creen. El texto que vamos entonces a conversar es el relacionado con esa primera aparición de Jesús a los discípulos, y digo primera por lo que anteriormente les mencioné. Luego viene otra aparición en donde está Tomás, en esta primera no está Tomás. Hoy vamos a conversar entonces sobre esa primera aparición de Jesús a los discípulos. A 10 de esos discípulos ya no está Judas y en este caso no está Tomás. El texto específico es el capítulo 20 de Juan, de los versículos 19 al 23. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Vamos entonces a conversar sobre esta aparición y vamos a procurar desmenuzar un poco el texto para entender bien la idea de lo que Juan quiere enseñarnos al dejar por escrito este texto, y más bien lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos al dejar por escrito a través de Juan este texto. El texto comienza diciendo en ese primer versículo, en el 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, que era el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a ustedes.
La escena que veníamos estudiando era una escena que estaba muy seguramente antes de mediodía. Recuerden que el contexto de las narraciones que tienen que ver con estas apariciones comienza el día después del día de reposo. Jesús es crucificado el viernes. Recuerden que luego viene el sábado, el Shabbat, y en ese Shabbat ellos no pueden trabajar, no pueden hacer ninguna acción laboriosa. Y ese Shabbat, habíamos ya conversado, que realmente no solamente es el sábado, sino que los días para los judíos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. De manera que el Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Esa es la razón por la cual, de manera apresurada, Jesús es sepultado. Esa es la razón por la cual, de manera apresurada, nos dice la palabra que José de Arimatea se fue para donde Poncio Pilato y le pidió permiso para bajar a Jesús de la cruz y sepultarlo, y lo sepultaron en una tumba de José de Arimatea, que era un hombre adinerado, miembro del Sanedrín, y lo sepultaron en una tumba que quedaba en el mismo huerto donde fue crucificado. Ahí mismo donde fue crucificado, cerca había una tumba y allí fue sepultado. Y para ser sepultado ya estudiamos que vino Nicodemo, que era otro de los creyentes adinerados, también del miembro del Sanedrín, y trajo unas especias aromáticas y rápidamente lo prepararon y lo enterraron, lo sepultaron, perdón, porque tenía que ser sepultado antes de las 6 de la tarde, antes de que comenzara el día de reposo. Y cuando comienza el día de reposo, pues ninguno de los clientes podría hacer nada. Simplemente estaban tristes, muy seguramente estaban orando. Pero apenas termina el día de reposo ese sábado a las 6 de la tarde, las mujeres comienzan a preparar otras especias aromáticas. Ya Nicodemo había llevado algunas especias, pero nos dice la palabra que ellas habían preparado unas especias aromáticas, muy posiblemente porque como todo fue tan a la carrera, querían ir y terminar de arreglar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Cuando vienen muy de mañana, nos dice la palabra que al parecer estuvieron preparando esas especias aromáticas toda la noche desde que terminó el día de reposo, y salieron cuando todavía era oscuro, antecitos de que saliera el sol. Entonces los relatos que tienen que ver con la resurrección y las apariciones comienzan, eh, comienzan desde muy temprano. Ese domingo de resurrección, muy seguramente a las 4 o 5 de la mañana, las mujeres empiezan a caminar hacia la tumba de Jesús, que recuerden que era a las afueras de Jerusalén. Ahí arranca todo esto. María Magdalena se adelanta, ve la tumba, la piedra corrida, se devuelve desconsolada creyendo que algunos saqueadores de tumbas se han robado el cuerpo. Luego llegan las mujeres, se encuentran a dos ángeles, los ángeles les anuncian la resurrección. María Magdalena cuando se devuelve se encuentra a Pedro y a Juan, les cuenta lo que ha pasado. Pedro y Juan salen a ver la tumba. Cuando llegan ya las mujeres se han ido y ellos entran a la tumba, y nos dice la palabra que cuando Juan entró, creyó. Desde ese momento creyó en la resurrección. Luego ellos se van y dice la palabra, que fue lo que estudiamos hace 8 días, que María Magdalena, desconsolada, muy seguramente no podía creer que se hubiesen robado el cuerpo de su maestro, vuelve a la tumba. Y cuando vuelve, es allí donde se inclina a mirar hacia la tumba, ve dos ángeles, y luego cuando se vuelve hacia atrás, hay alguien allá atrás. Es Jesús, pero ella no lo reconoce. Y ese fue todo el tema que estudiamos hace 8 días, que termina con el envío. Esos sucesos muy seguramente tienen lugar en la mañana de ese domingo de resurrección, antes de mediodía. Ahora, la escena, el texto nos lleva hacia la noche de ese mismo domingo. Ha pasado todo el día y ya en la noche resulta que se encuentran los discípulos reunidos en oración. Es la noche de aquel mismo día de resurrección, el primero de la semana. Recuerden que el primer día de la semana para los judíos es el domingo. Los judíos no contaban los días ni les ponían un nombre especial a los días, sino que su día referente era el día séptimo, que para ellos era el Shabbat, el día de reposo, y venía de todo este relato de la creación, en donde el último día Dios descansó
y entonces para ella el día de reposo era el último de la semana. Por eso el primer día de la semana es el día después del día de reposo. Ese es el día de la resurrección, el día después del sábado, para nosotros domingo. Ese primer día entonces, por la noche, estaban los discípulos reunidos, excepto Tomás, y se habían reunido en un lugar no especificado. La palabra no nos dice claramente dónde estaban reunidos, pero es muy probable que se hubiesen reunido en el aposento alto en Jerusalén, que es donde tuvo lugar la última cena. Es muy probable, ¿por qué? Porque ese lugar que en los relatos evangélicos se le llama el aposento alto, en donde tuvo lugar la última cena, es el mismo lugar donde después en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos dicen que estaban reunidos los discípulos orando cuando llegó el Pentecostés. Entonces es muy probable que ese fuera un lugar de reunión, un lugar en donde solían estar y en donde se sentían seguros, porque recuerden que en esos relatos de Hechos de los Apóstoles, también cuando ellos están esperando el Espíritu Santo, están encerrados, porque estar en ese lugar, estar en esa ciudad es peligroso para ellos. Ese es tal vez el lugar más peligroso para ellos en ese momento. ¿Por qué? Pues porque hacía poco tiempo, hacía unos cuantos días, 2 días atrás, 3 días atrás, habían matado a su maestro. Los judíos, aliados con los romanos, habían matado a su maestro, habían crucificado a su maestro, y era muy probable, era lo que normalmente pasaba, que después de matar al maestro, cuando se quería exterminar totalmente un movimiento que se consideraba revolucionario, un movimiento que se consideraba subversivo o un movimiento que se consideraba hereje, pues después de matar al líder, se persiguiera a los seguidores para así acabar y exterminar totalmente con ese movimiento indeseable. De manera pues que ese relato de miedo, de puertas cerradas, de puertas aseguradas, que se nos habla, del que nos habla Hechos de los Apóstoles, cómo estaban encerrados con miedo en aquel aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo, es una escena muy similar a la que se nos plantea acá. Este versículo dice que llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estaban las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Eso entonces es lo que acabo de mencionar. Hay temor porque se ha desencadenado una persecución directa contra Jesús y contra ese movimiento cristiano que estaban haciendo, y entonces muy probablemente en cualquier momento la policía del templo, los alguaciles del templo, llegaban a exterminar a los seguidores. Recuerden que posteriormente esa fue la tarea de Saulo de Tarso. Saulo fue a las autoridades judías y logró obtener permiso para ir y buscar a los cristianos en todo lugar donde se escondieran. Por eso es que después era tan difícil para las iglesias realmente creer que Saulo, que después fue Pablo, se había convertido, porque él era conocido como el perseguidor. Él era conocido como un fariseo que, queriendo purificar la fe, quería acabar con todo movimiento que se considerase hereje. Eso es lo que hacía Saulo antes de convertirse al cristianismo, antes de que Jesús en ese camino a Damasco se le apareciera y le dijera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso mismo está pasando. La policía del templo, o los alguaciles del templo, que es la policía oficial del templo de Jerusalén, muy probablemente está buscando a estos discípulos en todas partes. Y entonces ellos están con miedo, con las puertas cerradas. Ese término cerradas también aplica la traducción aseguradas, es decir, tenían las puertas con seguro por miedo a que los judíos llegaran pues y quisieran acabar ese movimiento. Ellos temían entonces ser los siguientes y quisieron encerrarse, y de pronto
en medio de ese lugar, que no nos dicen cuál es, pero que muy probablemente es el aposento alto, de pronto en ese lugar ocurrió algo mucho más sorprendente que la llegada de la policía del templo. Y lo que ocurrió fue que llegó Jesús, vino Jesús, se apareció Jesús y se puso en medio de ellos. Las puertas cerradas no lo detuvieron, las puertas aseguradas no lo detuvieron, y se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ese cuerpo glorificado del que comenzamos a hablar hace 8 días, que es un misterio el cuerpo resucitado de Jesús. Hace 8 días recuerden que en esa aparición a María Magdalena planteábamos la gran incógnita de qué habría pasado con ese cuerpo de Jesús, porque cuando María Magdalena se voltea y ve a Jesús detrás de ella, que le hace una pregunta: ¿por qué lloras? María Magdalena creía que era el hortelano, no le reconoció, no supo que era Jesús, creía que era el hortelano y le preguntó: dime dónde le has puesto y yo lo traeré. Pero también conversamos, haciendo un complemento a esa misma idea, de los discípulos que camino a Emaús, a los que camino a Emaús se les apareció Jesús resucitado. Y recuerden que también Jesús los acompaña en el camino y les explica las escrituras y les explica el porqué de todo lo que pasó, y ellos no le reconocen y solamente le reconocen cuando parte el pan. Hace 8 días, María Magdalena, lo estudiamos, no le reconoció sino hasta que Jesús la llamó por su nombre: María. Había un asunto ahí raro, había algo, una relación estrecha que hacía que ellos pudieran identificarlo por algunos aspectos muy particulares, la manera como parte el pan, la manera como pronuncia mi nombre, pero definitivamente la apariencia muy seguramente cambió, porque no se le reconoce de inmediato, porque no le reconocen por sus rasgos físicos. Los discípulos de Maús caminaron horas con él y no le reconocieron sino al momento de partir el pan. En este caso, nos dan otros datos que nos llaman la atención frente a ese cuerpo glorificado, y es que Jesús se aparece en un lugar que está totalmente cerrado, que está totalmente blindado. Es interesante ese relato de Juan cuando nos dice: no es que simplemente estuviera ahí ajustado el asunto, es que tenían miedo a los judíos. Juan como que nos quiere transmitir esa idea del contexto político que se vivía, del contexto de inseguridad que vivían los discípulos, y entonces nos hace énfasis en ese miedo que sentían a los judíos para describirnos lo cerrada que estaban esas puertas. Y en medio de esas puertas cerradas, en medio de esas ventanas clausuradas, en medio de esas entradas aseguradas, allí es en medio de este lugar en donde se aparece Jesús. Es decir, es un cuerpo al que las leyes de la física no lo determinan, es un cuerpo que puede aparecer, es un cuerpo que no está limitado por la materia, que pudo entrar o pudo aparecer en medio de ese lugar. Con esto simplemente quiero decir que no entró por la puerta, no entró por la ventana, no entró como tendría que entrar un cuerpo físico a un lugar, sino que aún estando las puertas totalmente cerradas, él apareció allí. Esos datos que nos va dando el Evangelio al respecto del cuerpo glorificado. No tenía la misma apariencia y ahora nos dice: se aparece en medio de un lugar cerrado y les dice: paz a ustedes. Esa primera expresión de Jesús es muy interesante. Lo primero que les dice Jesús a sus apóstoles reunidos en ese lugar es: paz, paz a ustedes. Es lo mismo que les había dicho por allá en el capítulo 14. En algún momento, cuando estudiamos ese discurso de despedida de Jesús, recuerden que los discípulos estaban tristes, los discípulos estaban desconsolados porque Jesús les acababa de anunciar que los dejaría. Y en ese discurso de despedida Jesús les hace varias promesas. Una de ellas es: mi paz les dejo, mi paz les doy.
y yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa promesa de no tengan miedo, no estén turbados, yo les dejo mi paz. Esa es la promesa a la que hace eco el saludo de Jesús cuando se aparece a sus discípulos. Paz a ustedes. Y es muy probable que ese paz a ustedes tenga varias connotaciones. Es muy probable que tenga una connotación emocional. Es muy probable que efectivamente, como nos lo dice Juan, esos discípulos tenían miedo. Y entonces vean el versículo que acabamos de leer, el versículo 27 del capítulo 14. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús presenta la paz como ese antídoto contra el miedo. Jesús presenta la paz como el antónimo a tener miedo, a estar turbado. Y lo que nos describe Juan aquí es miedo, turbación. Los discípulos se sentían inseguros y por eso estaban encerrados. Y entonces ese primer saludo muy seguramente tiene que ver con un asunto emocional, tiene que ver con un asunto de qué es lo que estamos sintiendo. Nos sentimos turbados y nos sentimos atemorizados. Los discípulos estaban aterrados porque en cualquier momento podía llegar la policía del templo. Los discípulos estaban aterrados no solamente por eso, sino porque, aunque Juan no lo trae a colación, si revisamos este mismo texto en el Evangelio de Mateo y de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, Lucas nos dice que los discípulos no solamente estaban aterrados porque podrían venir los judíos en cualquier momento, sino que apenas se aparece Jesús, los discípulos estaban aterrados porque creían que estaban viendo un fantasma. Entonces hay algunos elementos ahí de la turbación que se siente emocionalmente. Se sentían con miedo, tanto porque podrían venir a hacerles daño como porque acaban de ver una aparición. Entonces estaban aterrados y ese mensaje de Jesús tiene que ver con dar tranquilidad en medio de esa situación insegura, dar tranquilidad en medio de un contexto que no brinda seguridad, dar tranquilidad en medio de una situación en donde la vida está en riesgo. Es un saludo que tiene que ver con entender en manos de quién está la vida de ellos. Es un saludo que tiene que ver con, acuérdense del antídoto a esa turbación, acuérdense del antídoto a ese miedo que sienten. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Tiene que ver con lo que están sintiendo los discípulos y tiene que ver precisamente con ese volver a entregar esto que necesitan los discípulos. Pero ese saludo de paz a ustedes muy seguramente no se queda solo en lo emocional, sino que tiene una connotación espiritual. El primer saludo general a los discípulos tras la resurrección es paz. Y esa paz tiene todo que ver con esas últimas palabras de Jesús en la cruz. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 19, la última palabra de Jesús antes de entregar su espíritu fue: consumado es. Y ese consumado es quiere decir la obra está completa, la obra está consumada, no hay nada que agregarle, no hay nada que sumar, la obra ya está finalizada. Y la obra que está finalizada es precisamente la obra que el Padre le envió, le encomendó a Jesús. ¿Y cuál fue la obra que le encomendó el Padre a Jesús? Poner en paz a Dios con su pueblo. La palabra nos expone claramente que el pecado creó enemistad. No es un asunto de términos medios, no es un asunto de pañitos de agua tibia, es un asunto que la palabra trata con toda la severidad. El pecado trae enemistad.
Dios está enemistado con su pueblo. El pueblo infringió la ley y lo santo no puede convivir con lo profano. Hay enemistad entre Dios y su pueblo. Hay lejanía entre Dios y su pueblo. La obra que le fue encomendada a Jesús, la obra por la que Jesús se encarnó y nació de la Virgen María, y la obra por la cual Jesús vino en su ministerio terrenal, y la obra por la cual Jesús se entregó en la cruz del Calvario fue poner en paz a Dios con su pueblo. Trajo paz. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que paga la deuda. Hay enemistad porque hay una deuda que cancelar, y esa deuda se cancela solo con sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Lo que hizo Jesús fue venir y pagar la deuda. Pagando esa deuda, puso en paz a Dios con su pueblo. Vean cómo lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, recuerden que justificados quiere decir que Jesús pagó el precio de nuestros pecados y entonces nos presenta como justos. Justificado es que otro me justificó, otro pagó mi culpa, otro pagó mi fianza. Ser justificado es que yo puedo ser presentado como justo, no por mi propia justicia, sino en este caso por la justicia de Jesús, que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, y su justicia entonces me alcanza, si yo lo acepto como Señor y Salvador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Jesús? Traer paz. ¿Cuál es la obra de Jesús? Pagar la deuda. ¿Cuál es la obra de Jesús? Justificarnos. Nosotros tenemos paz con Dios ¿por medio de quién? Solo por medio de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, en la carta a los Efesios, complementa esta idea y lo dice de una manera mucho más directa. En esa carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a todos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, y por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo, en sus enseñanzas apostólicas, en sus cartas, desarrolla muy bien esa temática de la obra de Jesús asociada a la paz, y cómo precisamente solamente a través de él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa entrada tiene que ver con que ya somos aceptados. Esa entrada tiene que ver con que por medio de la cruz él reconcilió con Dios al pueblo. De manera pues que cuando venimos acá y nos encontramos con que el primer saludo de Jesús a sus discípulos después de la resurrección es: paz a ustedes, pues claro, entendemos que la situación por la que viven, humanamente hablando, es de miedo, es de temor, es de desasosiego, es de zozobra, porque en cualquier momento vienen, pero también teológicamente tiene una implicación grande. Así como les había mandado a decir con María Magdalena: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Así como les había mandado a decir: ya somos hermanos, yo soy el primogénito, como lo presenta Pablo, eres el primogénito
entre todos nosotros, somos adoptados como hijos de Dios por su sangre, así como les había mandado a decir al respecto de la consumación de la obra de la redención y de la obra de la adopción. Ahora, en otras palabras, les está confirmando lo mismo. Les está diciendo, paz a ustedes. Les está diciendo, a través de mi obra en la cruz y mi resurrección, he logrado la paz entre ustedes y el Padre. Pueden estar en paz. He quebrado la enemistad. Ya pueden acercarse confiadamente al trono de gracia. Ustedes que antes estaban lejos han sido hechos cercanos. Todo eso está ahí contenido en ese primer saludo de Jesús a los discípulos, en esa primera aparición. Pero sigue el texto diciéndonos, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Jesús, entonces, después de saludarlos, procedió a mostrarle las manos. Las manos se las muestra para que vean las huellas, las señas de la crucifixión, los huecos de los clavos y el costado en donde quedó la seña de esa lanza que se le atravesó. Recuerden que a los otros dos que estaban crucificados a los lados, para que se apresurara la hora de su muerte y no llegara el día de reposo sin que hubiesen muerto, se les quebraron las rodillas. Pero para que se cumpliese lo dicho en la escritura, que a él no se le quebraría hueso alguno, cuando el guardia llegó ante él, él ya estaba muerto. Y entonces, a manera de confirmación, con una lanza le traspasó el costado. Es ese costado el que aquí Juan dice que él exhibe como a manera de confirmación, como a manera de dar una seña de tranquilidad, de que de verdad era él. No queda muy claro en este relato de Juan por qué era tan necesario esto, pero vuelvo y repito, cuando complementamos este relato de Juan con el Evangelio de Lucas, que narra estos sucesos en el capítulo 24, pues entendemos claramente por qué se hace. Primero tenía una apariencia distinta, ya lo mencionamos, y a raíz de esa apariencia distinta, Lucas nos dice que los discípulos entonces estaban espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Vean que es lo mismo que pasó en aquella narración del capítulo 6 de Juan. ¿Recuerdan cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y la gente se pone eufórica por tamaño milagro y entonces quieren tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, y Jesús se retira a una montaña a orar y despacha a sus discípulos? Les dice, tomen esta barca y pasen el mar de Galilea y vayan a la otra orilla, a Cafarnaún. Pero a mediados de la noche se desata una gran tormenta y nos dice la palabra que era tal el viento y las olas que ellos remaban y no habían alcanzado a avanzar nada, porque estaban remando en contra de estas olas y de este viento. Y entonces Jesús se acerca a ellos caminando por el agua. En ese momento habían situaciones muy parecidas, temor por la vida. Estaban remando contra un asunto que excedía sus capacidades. Estaba en peligro sus vidas, sentían temor, zozobra, estaban aterrados por la oscuridad, por el viento recio, por el tamaño de las olas. Y cuando vieron a Jesús, lo primero que pensaron era que era un fantasma. Lo primero que les pasó cuando vieron a Jesús fue que en vez de llenarse de tranquilidad y de calma y de paz, pues se llenaron de miedo. En medio de esos problemas terrenales, en medio de esa situación de inseguridad, en medio de esa zozobra que sentían, no le reconocieron. Estaba en riesgo su vida, y lo que pasó cuando se presentó Jesús fue que aumentó su miedo. Cuando revisamos el relato de Lucas, se parecen mucho esos dos escenarios. Estaban los discípulos con miedo
por la posible llegada de la guardia del templo, y apenas se aparece en medio de ellos Jesús y les saluda: paz a ustedes, pues los discípulos se espantaron. Y como dice literalmente Lucas 24:37, entonces espantados y atemorizados pensaban que estaban viendo un espíritu. Ahí, en ese evangelio de Lucas, Jesús procede a hacerles una pregunta que es muy parecida a la pregunta que estudiamos hace 8 días que le hizo Jesús a María Magdalena. Recuerden que María Magdalena estaba llorando y lo primero que le dice Jesús cuando la ve fue: ¿por qué lloras? Y conversamos un poquito al respecto de ese tipo de preguntas, porque las preguntas asociadas a ¿por qué lloras?, por ejemplo, muy normalmente están vinculadas a contextos en los cuales el llanto no encaja. Y entonces, a manera de ilustración, planteábamos que es muy probable que en un velorio la gente no le pregunte al otro: ¿por qué lloras? O cuando alguien se cae y se aporrea, es muy probable que alguien al auxiliarlo no le pregunte: ¿por qué lloras? O cuando estamos en una sala de espera de un hospital y vemos a alguien llorando, es muy probable que no le preguntemos: ¿por qué lloras? Pero cuando no necesariamente el contexto explica la causa del llanto, pues entran en escena este tipo de preguntas. Y entonces hace 8 días, cuando conversábamos al respecto de la pregunta de Jesús a María Magdalena, precisamente hablábamos que al respecto de que esa pregunta por debajo traía la afirmación de que tu llanto no encaja en esta situación, no has entendido lo que pasa aquí. Estás buscando un cuerpo muerto para arreglarlo, para la sepultura, y no has entendido que ya ese cuerpo no aplica, y no has entendido que ese oficio de arreglar con especias aromáticas un cuerpo ya no entra en contexto, ya no se necesita, ya eso no se requiere. Estás ante algo más grande y no lo has entendido, y entonces estás llorando. ¿Por qué lloras? Ahora, de una manera análoga, Jesús en el relato de Lucas se les presenta a los discípulos y después de que los saluda, les dice: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué vienen estos pensamientos a sus corazones? Lucas 24:38. Después de que se les aparece, lo primero, según Lucas, que se les dice es: ¿por qué están tan turbados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué piensan que soy un fantasma? Es como si les estuviera dando esa misma suave reprensión que le dio a María Magdalena. Es como si también les estuviera diciendo: su conducta no encaja, lo que están pensando no es consecuente con lo que están viviendo, el temor que están sintiendo no es consecuente con lo que tienen enfrente, la turbación que tienen emocionalmente no es consecuente con lo que aquí está pasando. ¿Por qué están tan turbados? Y recuerden que en ese discurso de despedida, la manera como arranca ese capítulo 14 de Juan, precisamente fue: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Crean lo que les estoy diciendo, crean en la resurrección. Aquí vuelve al mismo tema de no se turben y les pregunta: ¿por qué están tan turbados? ¿Y por qué vienen esos pensamientos a sus corazones? Es como si estuviera afirmando que el temor y las apariencias distorsionan las realidades espirituales. Es como si estuviera afirmando que hay realidades espirituales que hay que aprender a verlas espiritualmente, porque es muy probable que en términos emocionales sea normal sentir ese temor, pero ese temor distorsiona. Y es muy probable que si nos basamos solo en las percepciones, las apariencias distorsionen. La apariencia de Jesús era diferente. No lo reconocieron. Pero Jesús dice: ¿por qué tienen miedo? Si leyeran espiritualmente esto que están viviendo, no sería consecuente ese temor.
Si vivieran espiritualmente esto que está pasando, pues esa turbación, ese aterrarse que les está ocurriendo, no tendría lugar. Es como si entonces estuviera empezándonos a enseñar al respecto de la manera como tenemos que aprender a encontrarnos y a reconocer a ese Jesús resucitado. Es como si también nos hablara un poco al respecto de cómo las apariencias nos van a distorsionar mucho las cosas y cómo los temores que sentimos normalmente en la vida nos van a distorsionar mucho las cosas, pero en donde tiene que estar cimentado nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como la da el mundo. Paz a ustedes. Ellos no le reconocen. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Da la evidencia. Vean mis manos y vean mi costado, dice Juan. Lucas registra que Jesús les dijo, miren mis manos y mis pies, que yo soy. Vean que yo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven ustedes que yo tengo. Dice Lucas en su evangelio. Vean mis manos y mis pies, tóquenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Acababa de entrar a un lugar que estaba encerrado, pero al mismo tiempo podía ser palpado. Al mismo tiempo podría verse, podía ser tocado. Y como él dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven ustedes que tengo. Es más, si ustedes continúan leyendo el relato de Lucas, hay un asunto que es muy llamativo, que no incluye Juan, y es que Lucas es insistente en que a pesar de que él muestra las manos y los pies, o como dice Juan, las manos y el costado, a pesar de que muestra esas evidencias, ellos todavía no creían. Ya en este caso nos dice ellos que sentían tanta emoción que no creían y que estaban tan maravillados con eso que estaba pasando que no creían. Y entonces Jesús, para dar una segunda evidencia, les dice, ¿tienen algo aquí de comer? Y ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Lucas 24, versículos 41 al 43. No solamente les mostró las manos, los pies, el costado, sino que aún ellos tenían dudas y no creían. Y entonces Jesús les dice, un espíritu no come. ¿Tienen algo para comer? Y cogió un pez asado y un panal de miel que le habían ofrecido y comió delante de ellos. Como ven, hay evidencia clara que Jesús le da a sus discípulos para que ellos tengan la certeza de quién está delante de ellos. También toda esta evidencia nos permite tener algo más de peso en esa idea de que la apariencia de ese cuerpo glorificado de Jesús cambió y obviamente nos genera muchas inquietudes al respecto de ese cuerpo glorificado. Y recuerden que Jesús es la primicia de lo que pasará con nosotros. A veces nos imaginamos que eso que pasará en esa resurrección, pues será totalmente espiritual. Pero esta primicia, que es el cuerpo resucitado de Jesús, pues no es solamente espiritual, es palpable y fuera de eso come, pero no es totalmente material, no está limitado por, por las limitantes, valga la redundancia, de la materia, las limitantes físicas que tienen nuestros cuerpos, sino que él pues podía aparecerse en un lugar encerrado, pero al mismo tiempo podía ser tocado. Vean mis manos, vean mi costado, palpen y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, yo sí los tengo. ¿Tienen algo para comer? Y coge el pan y el panal de miel y lo come delante de ellos. Una vez da esas evidencias, nos sigue diciendo Juan,
que los discípulos entonces se regocijaron viendo al Señor. Después de todo eso, después de todas estas evidencias que muestra Jesús, ellos creyeron que efectivamente el que tenían delante era su maestro, Jesús. Y entonces se regocijaron viendo al Señor. Al fin, vean que la expresión es interesante, la expresión de Lucas. Cuando al fin lo reconocieron, Juan dice, se regocijaron viendo al Señor. Por fin le reconocieron. Y ese reconocer del que habla Lucas, ese por fin le reconocieron, fue precisamente esa la fuente del regocijo. Ese reconocer es interesante. Ese prefijo re, recuerden que siempre nos habla de repetición. Entonces un reconocer es volver a conocer a alguien. Yo lo conocía de X manera, pero ahora lo estoy reconociendo. Estoy dándome cuenta que lo que yo conocía de ese maestro era solo una parte, era solo una faceta, era un poco, pero ahora estoy reconociéndolo. Y ese reconocerle, ese dejar que él se muestre, no como yo lo recuerdo, no como yo me lo he imaginado, no como yo creo que tiene que ser, no como los discípulos lo tenían en su mente en términos de apariencia, sino que él se presente, véanme, soy yo, a pesar de que muy probablemente no encajo en sus recuerdos, porque en apariencia no era distinguible. Ellos le reconocieron, ellos dejaron que ese que se presentaba llenara sus expectativas, llenara esas inquietudes que tenían ellos frente al miedo, porque era un fantasma, frente a esas apariencias diferentes, y ese reconocer fue fuente de regocijo. Ellos se regocijaron viendo al Señor. Y ese regocijo, vean que tiene el mismo prefijo. Ese regocijo tiene que ver con una extrema alegría. Ese vuelve a hablar de repetición. Y el gocijo, etimológicamente regocijo, tiende a hablar de la repetición del gozo. Es decir, es un gozo extremo, es un gozo continuado. Y ese gozo de los discípulos no tiene otra causa sino el reconocer a Jesús. El regocijo de los discípulos es causado por un reconocimiento de su maestro, por un venir delante de él, por un exponerse ante él, ante esa aparición y dejar que él se muestre. Véanme, vean mis manos, vean mi costado, vean mis pies, vean que como, vean que tengo carne y hueso. Estar expuestos ante el resucitado y a partir de esa exposición reconocerle y regocijarse. Eso parece un asunto muy simple, eso parece un asunto muy obvio, pero recuerden que en esas promesas de Jesús, en ese discurso de despedida, el gozo es fundamental. Jesús habla de la paz y del gozo que entregará a sus discípulos. Y ahora, precisamente, nos habla de la fuente de ese gozo. Si ustedes ven, los problemas de los discípulos no terminaron con esa aparición. Cuando leemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, están en el mismo lugar, en el aposento alto, y todavía están encerrados por miedo a que vengan los judíos y los maten. Es decir, el escenario de inseguridad que pone en riesgo sus vidas no cambió. La circunstancia problemática que los rodeaba no cambió, pero sí hubo un cambio sustancial. Pasaron del miedo al regocijo. Y lo que generó ese cambio fue reconocer a Jesús, fue encontrarse con Jesús. Eso muy seguramente tiene que calarnos muy fuerte, porque si algo muy probablemente nos está pasando en la iglesia, es que
Muchos quieren o queremos recibir algo de Jesús, pero no a Jesús. La fuente de nuestro anhelo no es Jesús, es aquello que Jesús puede darme. Muchos quieren recibir dones, quieren recibir satisfacción a sus necesidades, quieren recibir transformación de las situaciones de vida que están enfrentando, quieren recibir transformación de las relaciones que están viviendo. Y claro, son cosas que Jesús puede dar. Son cosas que Jesús en su momento da. Ya lo hemos mencionado, a pesar de que sean añadiduras, a Jesús le interesa nuestra vida. Pero aquí estamos ante una escena distinta. Aquí estamos ante una escena clara en donde las circunstancias problemáticas y de extrema inseguridad no cambian, pero sí cambia lo que pasa aquí al interior. Se pasa del miedo y de estar aterrorizado al regocijo, porque mi maestro está conmigo. Ellos pasaron al regocijo porque querían a Cristo, no a las cosas que da Cristo. Muy probablemente este es un punto que tiene que hacer eco fuerte en nuestro corazón. Hay miedos y el miedo se presenta como el antónimo de la paz. Y recuerden el saludo de Jesús resucitado. Paz a ustedes, no se turbe su corazón, no tengan tanto miedo. Pero también nos dice cuál es la fuente de la turbación y del miedo. Y es que esperamos recibir algo de Jesús, pero no a Jesús. Cuando se espera recibir a Jesús, cuando el anhelo es Jesús, como dice el Salmo 37, deleítate a ti mismo en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Ese versículo nos hace eco a veces en la cabeza y en el corazón por la segunda parte, por ese pedacito de que Él cumplirá los deseos de tu corazón, pero se nos olvida ese asunto de qué es deleitarme a mí mismo en el Señor. ¿Qué es eso de que el Señor sea mi mayor deleite? ¿Qué es eso de que mi mayor anhelo sea el Señor? ¿Qué es eso de que eso que quiero sea Dios, sea Jesús? Aquí estamos delante de algunos cuyo anhelo era Jesús y entonces cuando le reconocen, se regocijan, se llenan de gozo, se llenan de extrema alegría, no porque las situaciones que enfrentan hayan cambiado, sino porque aquel de quien dependen sus vidas está con ellos. Aquel que es su maestro está con ellos y aquel maestro logró ponerlos en paz con Dios Padre. Esa es la paz de la que habla Jesús. Recuerden por allá en el capítulo 14, versículo 27, vuelvo al mismo tema, cuando Jesús les dice, la paz les dejo, mi paz les doy, complementa esa idea diciendo, yo no la doy como el mundo la da. Es decir, no es una paz circunstancial, no es una paz que dependa de las cosas que vivan, no es una paz que dependa de los acontecimientos a su alrededor, de cómo se desarrollen, no es una paz que depende de las demás personas, es una paz permanente, es una paz que no es circunstancial, es una paz que no es dependiente de los contextos. Es ahí en donde uno empieza a entender, por ejemplo, algunos dones del Espíritu Santo, algunas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestro carácter, como la longanimidad. Ese aspecto del carácter que a veces nos suena tan raro, longanimidad, largura de ánimo, no ser volubles, no depender de que las cosas ocurran de X o Y manera para estar en paz. Eso no tiene soporte, no tiene fundamento, no tiene cimiento sólido, sino aquí, en este asunto
de que la paz y el gozo, el regocijo, tengan como causal el anhelo de Jesús y el encontrarme con Jesús. Luego comienza una segunda parte de esta aparición de Jesús a los discípulos. Los últimos 3 versículos de este texto tienen que ver con un envío, y un envío que está soportado en una entrega de poder. Dice los versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Ese envío comienza con una repetición del saludo. Entonces Jesús les dijo otra vez, reitera Juan: paz a ustedes. Cuando los discípulos finalmente se convencieron de que Jesús había resucitado, Jesús pues repite esa declaración de que la obra ha sido consumada. Cuando finalmente ellos se convencieron de la resurrección, Jesús reitera la buena nueva, el evangelio. La buena nueva es esa. La buena noticia es: están en paz con Dios. La buena noticia es: pueden acercarse confiadamente al trono de gracia. La buena noticia es: Jesús pagó en la cruz el precio de nuestras culpas y el sacrificio fue aceptado. Dios Padre aceptó el sacrificio en la cruz del Calvario como el pago total de todas nuestras culpas. El sacrificio en la cruz satisfizo totalmente la justicia divina y por lo tanto están en paz. Es como si al que se le debe diga: listo, ya con esto quedo satisfecho. Esto satisface totalmente mi justicia. Esto me hace total justicia. Y en medio de eso entonces está la buena noticia. Después de que ellos se convencen de la resurrección, hay un recalcar esa buena nueva. Pasa a ustedes. Y luego de que los saludan nuevamente, les declara nuevamente su nuevo estado, que no es solo un saludo, es una declaratoria del estado legal, si así se quisiera llamar, pero más bien estado espiritual de los discípulos. Ya el estado no es de deuda, ya el estado no es de condenados, ya el estado es de quienes están a paz, de quienes no tienen deuda. Luego de declararles ese estado, procede a darles instrucciones y a prometerles poder. Lo primero que hace Jesús es que les da un encargo a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Vean que el envío que hace Jesús, el primer envío fue a María Magdalena, como estudiamos hace 8 días, y ahora les hace un envío general a los discípulos. Ese primer envío que hace Jesús lo relaciona con el envío que el Padre le hizo, es decir, con la encomienda asociada al ministerio terrenal de Jesús. No es cualquier envío, es de la misma manera como el Padre me envió, yo los envío. Y entonces ese envío, aunque no se dan más detalles de ese envío, hay que entenderlo en el contexto de ese envío que Dios Padre hizo a Jesús. En el Evangelio encontramos claramente cuáles son los rasgos de ese envío. Jesús, por ejemplo, declara abiertamente: yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, vine a declarar las buenas nuevas a los pobres, vine a traer salvación. Eso que fue aquello para lo que vino Jesús, y esa obra que solo Jesús podía consumar, porque ese envío del Padre a Jesús pues tenía como foco la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora Jesús la pasa a los discípulos. Ahora ustedes tienen la tarea, la encomienda
de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Tienen la tarea de dar las buenas nuevas a los pecadores, a los pobres. Tienen la tarea de anunciar que hay paz. Tienen la tarea de anunciar que en la cruz del Calvario las deudas fueron pagadas y todo el que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Ese es el envío. Y ese envío inaugura, más adelante ya lo explicaré, pero ese envío es el que da origen y el que da una finalidad clara a lo que llamamos la era eclesial. ¿Qué es la era eclesial? La era eclesial es la era de la iglesia, es decir, el tiempo en el que Dios usa a la iglesia para dar a conocer la buena nueva. Durante un tiempo, el Espíritu de Dios venía específicamente sobre ciertos hombres, los profetas, y se denunciaba el pecado y se exhortaba al pueblo a volver su corazón a Dios. Luego, Dios nos habló por medio de su Hijo. Jesucristo tuvo un ministerio terrenal donde consumó la obra, pero luego de que Jesús asciende, viene el Espíritu Santo y se derrama de una manera distinta en la iglesia y comienza la era eclesial, en donde la iglesia tiene la encomienda de dar las buenas nuevas, de anunciar el evangelio, de llamar a los pecadores al arrepentimiento, de anunciarle a los pecadores que ya hay una victoria, que Jesús se acostó en la cruz del Calvario y de allí sacó la más grande victoria y podemos entonces acercarnos confiadamente al trono de gracia. En la era eclesial, Dios usa a la iglesia para dar a conocer la buena nueva. Eso es muy importante, porque el método usual, no digo el único, hay excepciones. Por ejemplo, Pablo fue una excepción, pero el método usual en que Dios se presenta en la era eclesial, el medio usual en que Dios, en que los corazones son alcanzados en la era eclesial, es a través de la iglesia, es a través de la predicación de la iglesia, es a través de la oración de la iglesia, es a través de la obra evangelizadora de la iglesia. En el ministerio terrenal de Jesús, el Padre le envió. Ahora yo los envío a ustedes. De manera pues que los enviados, el ángelus es el que anuncia las buenas nuevas, el ángelus es el que lleva el evangelio. Aquellos ángelus son los discípulos y en ellos representada la iglesia. En la era eclesial son ellos los que anuncian, somos nosotros los que anunciamos. Esto es interesante porque estamos en el contexto de estudiar las apariciones. Y hace 8 días ya también lo habíamos mencionado, las apariciones de Jesús, todas son a creyentes, todas. Desde que resucitó hasta la ascensión al cielo, 40 días pasaron desde la resurrección hasta el momento en el que Jesús asciende al cielo. Allí todas las apariciones de Jesús son a creyentes, de manera pues que Jesús no se le apareció a los no creyentes en ese tiempo para que creyeran en él. Se le apareció a los creyentes para darles convencimiento de su fe, porque después serían ellos los encargados de transmitir ese mensaje a los no creyentes. La única excepción fue Pablo, pero la visión que tuvo Pablo está en otro contexto porque fue después de la ascensión. Fue después de la ascensión y la aparición o la visión fue muy diferente porque aquellos que estaban con Pablo no vieron nada, de manera pues que fue un asunto mucho más espiritual porque los que estaban alrededor no vieron a Jesús, pero está en un contexto distinto. En el contexto de estas apariciones que estamos estudiando desde la resurrección hasta la ascensión, Jesús no se aparece sino a creyentes. Es decir, las apariciones no tenían como finalidad incorporar nuevas personas al grupo de creyentes. Las apariciones no tenían como finalidad llamar a los pecadores al arrepentimiento. No, esas apariciones tenían como finalidad dar convicciones de fe en los creyentes, porque a partir de allí vendría la era eclesial, en donde serían ellos los que anunciarían las buenas nuevas a los no creyentes.
Tal y como el Padre le envió, ahora Él envía. Hay excepciones, vuelvo y repito, pero las maneras usuales para alcanzar a los no creyentes por parte de Dios en la era eclesial es la iglesia. Por eso se llama la era eclesial. Y lo menciono porque, claro, hay excepciones y hay momentos específicos, hay asuntos específicos, hay teofanías, hay visiones especiales, hay grandes prodigios y milagros, pero la transmisión del evangelio y la convicción frente a quién es Jesús y su obra no pueden depender de ello, porque aunque son reales, porque aunque están presentes en la iglesia, porque aunque dinamizan y vivifican nuestra iglesia, porque aunque esos testimonios nos den convicciones claras de fe, son excepciones. Y en la era eclesial, el método usual para la transmisión del evangelio y el método usual para que los pecadores sean llamados al arrepentimiento no son las apariciones de Jesús, son la obra evangelizadora de la iglesia. De tal manera, pues, que este envío también nos tiene que dar algunas convicciones frente a eso, porque en muchas ocasiones nuestra fe tambalea y depende de teofanías, y depende de visiones, y depende de grandes milagros, y depende de que a otro le pasó de X manera y a mí me tiene que pasar así. Pero resulta que la palabra nos los presenta como asuntos reales, pero también como asuntos excepcionales en la era eclesial. Juan, si revisamos el Evangelio de Juan, hace énfasis en dos elementos medulares. Cuando estudiamos la oración sacerdotal, es decir, el capítulo 17 de Juan, Jesús en esa oración sacerdotal, en esa oración por los creyentes, hace énfasis en dos cosas sustanciales para este envío. Juan 17:20. No ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí vean que Jesús está precisamente haciendo énfasis en el mismo elemento que venimos conversando. Aquellos creyentes futuros creerán en mí por la palabra de estos. Eso no solamente tiene que darnos convicciones a nosotros de lo que es la era eclesial y de las maneras usuales como Dios llama a los corazones, sino que tiene que darnos una idea grande del envío y de la misión que hay para nosotros y de la autoridad que Dios le da a la iglesia. Porque a veces precisamente esperando solo asuntos prodigiosos y teofanías, despreciamos la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Despreciamos la autoridad que Dios nos ha dado para anunciar, para declarar. Nos olvidamos de la autoridad que Dios da a la iglesia para orar por el otro y que las circunstancias cambien y sean diferentes y los corazones sean transformados y los pecadores sean llamados al arrepentimiento. El envío tiene como rasgo característico la analogía de cómo el Padre me envió, yo los envío a ustedes. De manera pues que es importante hacer énfasis en los rasgos de la era eclesial, porque a veces nos quedamos solo pensando en las apariciones del resucitado en este contexto y se nos olvida la inmensa autoridad que da Dios en este envío y cómo Dios dota de autoridad a su iglesia porque la usa como instrumento de evangelización, como instrumento de dar las buenas nuevas y llamar los corazones al arrepentimiento en la era eclesial. Y es tan importante ese asunto que no solamente tiene que ver con la autoridad con la que hablamos, sino la autoridad con la que vivimos. Y ahí viene el segundo elemento de la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17:23 dice: te ruego, Padre, que ellos sean uno
así como nosotros somos uno. Jesús le está diciendo al Padre, así como tú y yo somos uno, te ruego que ellos sean uno, que yo esté en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vean la manera como termina ese versículo. Ese es el envío. El envío es que el mundo conozca que Jesús fue enviado. Así como tú me enviaste, ahora yo los envío a ustedes. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. El mundo debe conocer que tú me enviaste, le dice Jesús al Padre. Y tiene que conocer a través de los discípulos. Tiene que conocer a través de la predicación de los discípulos. Tiene que conocerlo a través de la palabra de los discípulos, pero también tiene que conocerlo a través de la manera como viven sus discípulos. Y eso lo dice precisamente en este texto. Que sea yo en ellos y tú en mí, que ellos sean uno como tú y yo somos unos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, en otras palabras, Jesús está declarando que el mundo también se convencerá de quién es Jesús, de que Jesús es Señor y Salvador, por la unidad que tiene la iglesia, por la manera como vivimos, por la perfecta unidad en la que estamos, en la que vivimos. Todo eso tiene que ver con esa autoridad que Jesús da a la iglesia en este envío. Jesús entonces se les aparece a algunos para darles convicción, para que hablen y para que escriban, porque vean que nosotros hoy, por ejemplo, estamos conociendo rasgos de Dios a través de lo que uno de los que estaban allí presentes en esta situación que estamos estudiando escribió. Otros creeríamos por la palabra y la vida de ellos. No quiere decir que el Espíritu Santo no da convicciones directamente. No quiere decir que no encontramos cosas directamente allí en el lugar secreto delante de la presencia de Dios. No quiere decir que Dios no da visiones, todo lo contrario. Dios se mueve en su iglesia con visiones, con prodigios, con milagros, con anuncios directos, con teofanías, pero esto en el volumen general de la experiencia de los corazones creyentes son eventos excepcionales, de los cuales no puede depender nuestra fe porque son excepcionales en la era eclesial. Están ahí presentes, están allí, pero no todos conocen a través de una teofanía, no todos tienen una convicción específica a través de una teofanía, y estas normalmente se dan a creyentes, allá quienes han creído, pero hay un anuncio específico que dar, hay un envío específico que tiene que ver con esta misión o esta encomienda que les hace Jesús a sus discípulos. Como ven, este es una antesala, es un avance, es un adelanto de la gran comisión. Aquí les dice, como mi Padre me envió, yo los envío, pero todos sabemos que esa gran comisión, que ese envío se concreta totalmente allá antes de la ascensión. En Mateo, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, está descrita la gran comisión. Antes de ascender a los cielos, Jesús les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Aquí Jesús está dando un anuncio, una antesala, un abrebocas de esa gran comisión, que es precisamente la encomienda en la era eclesial. Ahora viene precisamente el dotar de poder, que también hay que entenderlo en el contexto de ese abrebocas. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les son retenidos. Así como la gran comisión fue adelantada,
se dio un abrebocas de esa gran comisión a través de ese envío que acabamos de leer en el versículo anterior. Así ahora Jesús da la antesala que ese envío, que esa gran comisión requiere poder de lo alto, que no está en función de las habilidades humanas, que no es del que tenga humanamente más elocuencia para hablar, que no es del que tenga humanamente más claridad de pensamiento, que no tiene que ver con que humanamente haya muchas habilidades para el estudio, que la encomienda y el cumplimiento de ese envío tienen todo que ver con recibir poder de lo alto. Y si no, no es posible. Y es por eso que después de que Jesús aquí les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío, pues lo que sigue a continuación, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, porque no puede haber comisión cumplida sin el poder del Espíritu Santo, porque no puede haber ninguna accionar en pro del cumplimiento de ese envío sin el poder del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles es un libro que está cargado de elementos que nos dan la convicción clara de esto. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, se levanta Pedro a predicar, pero cuando Lucas, que es el escritor de Hechos, nos va a narrar esa predicación de Pedro, hay una antesala hermosa que dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Todo eso que viene a continuación, toda esa predicación que arrebató los corazones hacia Jesús, porque ese día, cuando Pedro se levantó a hablar lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 5,000. Todo eso tiene sustento solamente en que Pedro habló lleno del Espíritu Santo. No tenía que ver con sus habilidades humanas, no tenía que ver con su elocuencia, no tenía que ver con que fuera el que más duro hablara, no tenía que ver con nada de eso, tenía que ver con recibir poder de lo alto. Hay otra escena, por ejemplo, en la que Juan y Pedro están delante de los tribunales porque acaban de sanar a un ciego y entonces los llevan ante el tribunal y Pedro y Juan comienzan a hablar, a defenderse. Y dice Hechos de los Apóstoles que aquellos magistrados que estaban allí en el juzgado, que eran personas estudiadas, que eran personas que humanamente habían sido bien educadas, ellos, viendo el denuedo, viendo la habilidad, viendo la coherencia de las palabras de Pedro y de Juan, viendo la elocuencia de su defensa, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que pasa normalmente en Hechos de los Apóstoles, que aquellos que no tienen habilidades humanas, que aquellos que no tienen elocuencia natural, pues están hablando con denuedo, que aquellos que no tienen autoridad natural, pues están hablando con autoridad y aún los espíritus se les sujetan, porque no tiene que ver con asuntos que nazcan de la carne y de la sangre, sino que tiene que ver con recibir poder de lo alto. Cuando Pedro y Juan fueron pasaron por el lado de ese ciego que sanaron, de ese cojo, perdón, que sanaron, que estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa, pues son muy dicientes las palabras que le dicen. No tengo plata ni oro, no es un asunto material, no es un asunto terrenal, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que pasaba allí tenía que ver precisamente con recibir poder de lo alto. Por eso la era eclesial se inaugura con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto que estamos estudiando hoy es una antesala, pero realmente la era eclesial comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, porque comienza con el cumplimiento de la Gran Comisión, pero es imposible dar cumplimiento a la Gran Comisión sin recibir poder de lo alto. Por eso Jesús, cuando da la Gran Comisión, también les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén, no se dispersen, quédense unidos hasta que venga el Espíritu Santo. Y ellos se quedan unidos orando, pero no hay ningún solo creyente nuevo. Desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo no hay un solo creyente nuevo,
porque no ha empezado la era del anuncio. Es el tiempo de las convicciones. Apenas llega el Espíritu Santo, de inmediato, Pedro se levanta y ese día se suman a la iglesia 5,000. Hasta ese día los creyentes eran 120 y solo con la primera predicación ya se unieron a la iglesia cristiana 5,000, porque comenzó la era eclesial, la era en la que Dios, a través del Espíritu Santo, utiliza instrumentos humanos para hacer el envío, para dar a conocer las buenas nuevas. Ningún nuevo creyente se sumó antes de Pentecostés. Y los creyentes que se sumaron no lo hicieron por la aparición de Jesús. Los nuevos creyentes no lo hicieron porque Jesús resucitado se les apareció. Lo hicieron por la palabra de los discípulos, solo con una excepción, porque hay excepciones, vuelvo y repito. La excepción de la que se nos habla en Hechos de los Apóstoles es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el que escribió prácticamente el Nuevo Testamento. Ese es una excepción, al que se le apareció Jesús directamente y no creyó por la palabra de ninguno de los apóstoles, sino que tuvo un encuentro directo con Jesús. Habiendo comisionado Jesús finalmente a los discípulos, ceremonialmente les dio poder. Les anunció la promesa del poder de lo alto que recibirían en Pentecostés. Y entonces, en símbolo de esa realidad futura, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué digo en símbolo de esa realidad futura? Porque podemos tener algunas preguntas. ¿Cómo así? Entonces los discípulos recibieron el Espíritu Santo acá. Él sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿O fue en Pentecostés? Pues es una pregunta que obviamente el texto puede plantearnos, pero la misma palabra nos permite o nos da elementos para interpretar que en vez de recibir aquí el Espíritu Santo, más bien Jesús lo que estaba haciendo era declarando de manera visible lo que ocurriría en Pentecostés. ¿Por qué? Primero, porque esto viene acompañado del envío y ya sabemos que ambos son un abrebocas. Ese envío que hace acá, como mi Padre me envió, yo los envío, luego se consolida en la gran comisión antes de la ascensión. Y ahora este elemento de soplar y reciban el Espíritu Santo se consolida en Pentecostés. Lo primero es que, claro, en los discípulos hay unas manifestaciones particulares del Espíritu por la autoridad que les da Jesús, no solamente en este momento. Recuerden que los discípulos fueron enviados y ellos oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban, imponían manos y los espíritus se les sujetaban. Obviamente allí está el accionar del Espíritu Santo, pero de una manera distinta, no desde el habitar que tiene cabida después de Pentecostés. Pero fundamentalmente porque Juan nos permite entender, y lo hemos hecho a raíz de este estudio, el ministerio de la redención, de la adopción y de la recepción del Espíritu Santo en función de las fiestas judaicas. Recuerden, por ejemplo, que cuando hablamos de la crucifixión, hicimos énfasis en cómo Juan es reiterativo, llevándonos a entender la crucifixión de Jesús en el marco de la Pascua, porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual. Anteriormente, en la fiesta de los tabernáculos, fue que Jesús se nos había presentado como la luz del mundo. Hay una especie de calendario claro judío en términos de esas tres fiestas principales, y Juan, en su evangelio, nos lleva a entender el ministerio de la redención en función de esas fiestas principales judaicas. Entonces, así como la crucifixión de Jesús se dio en la Pascua, recuerden que la Pascua era cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, cuando pasó el ángel del Señor e hiriendo de muerte a todos los primogénitos de los egipcios, menos a los israelitas que comieron el cordero pascual y pintaron con la sangre los marcos de las puertas, así como pasó el ángel del Señor
hiriendo de muerte a todos los primogénitos, y no tocó a los israelitas porque tenían la marca de la sangre. Así Jesús es nuestra Pascua, porque esa segunda muerte no tiene cabida en nosotros, porque tenemos la marca de la sangre de Jesús. De la misma manera, Juan nos lleva a entender que la venida del Espíritu Santo fue en Pentecostés. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos habla directamente de que el día de Pentecostés, estando todos reunidos, llegaron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Recuerden que Pentecostés, nosotros en el cristianismo claramente lo asociamos a la venida del Espíritu Santo, así como la Pascua la asociamos al sacrificio de Jesús. Nosotros no celebramos la Pascua judía, sino la Pascua cristiana. Pero también hay que entender que la fiesta de Pentecostés no es una fiesta que tenga origen en la venida del Espíritu Santo. De la manera como fue reconfigurada por Dios con esa venida del Espíritu Santo, sí, pero es una de las tres fiestas principales de los judíos, que también se le llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, o la fiesta de los 50 días. De ese nombre de la fiesta de los 50 días es de donde viene la palabra hebrea Shavuot, que en griego es Pentecostés, y de ahí es donde la conocemos. ¿Qué se celebraba ese día? En ese día se celebraba o se conmemoraba el día en que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Porque esa entrega de las tablas de la ley fue el gesto con el que Dios realiza la alianza con los israelitas. Recuerden que ese término alianza es el término fundamental de la teología bíblica. Dios realiza una alianza, un pacto, berit, el pacto, el diateque o el testamentum. Por eso la Biblia tiene dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y ya sabemos que esa palabra testamento significa alianza, pacto, la última voluntad irrevocable. Ese pacto que hizo Dios con el pueblo lo hizo inicialmente a través de Moisés en el Sinaí, a través de las tablas de la ley. Allí Dios entrega las tablas de la ley y con ese gesto realiza la alianza con los israelitas. Él se convierte en su único Dios y ellos en su pueblo. Y con esa entrega nace formalmente el pueblo de Israel y comienza esa nueva identidad de un pueblo que ve que Dios está con ellos y que los acompaña. Pero se anuncia desde el Antiguo Testamento que después de aquellos días, dice Dios, a través del profeta Jeremías, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ya no a través de tablas de piedra, sino que mi ley estará en sus corazones y derramaré sobre ellos el Espíritu Santo. En Pentecostés, pues como se conmemora ese nacimiento del pueblo, los israelitas también agradecían a Dios el fruto de las cosechas. Y entonces era una fiesta de acción de gracias. Por eso se le llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de los primeros frutos. ¿Y cuándo se hacía? Se celebraba 49 días después de la Pascua. O si uno lo cuenta desde el mismo día de la Pascua, 50 días contados desde la fiesta de la Pascua. Entonces, después de la Pascua se cuentan 50 días y ahí viene el Pentecostés. En esa fecha venían judíos de todas partes a celebrar Pentecostés, que era una fiesta judía. Por eso es que en ese relato del Pentecostés nos dice Lucas que habían medos, lamitas, y había gente de todos los lugares, de todas las partes de donde habían judíos, venían todos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese día se celebraba una de las fiestas principales, el Pentecostés. Y entonces, esa es la razón por la cual Jesús, por ejemplo, está con estas apariciones que estamos estudiando 40 días. Él resucita y durante 40 días está con estas apariciones antes de subir al Padre, y al día 40 asciende. Y esa es la razón por la cual cuando va a ascender le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo. No se les da en ese momento. ¿Por qué? Porque hay que esperar 10 días más. Después de la resurrección, pues
está la Pascua, vienen algunos días de la resurrección. Ahí está cerca, muy seguramente 47 días, porque Jesús resucita el día 3, 47 días después de la resurrección, es Pentecostés. Entonces, cuando asciende Jesús, todavía faltan unos días para que llegue Pentecostés, y por eso Jesús les dice, quédense en Jerusalén, deben esperar. En función de esa línea clara del calendario judío, en función de esa presentación clara de la historia de la redención, en función del calendario judío, tenemos claro que la venida del Espíritu Santo se dio en la fiesta de Pentecostés. El Evangelio es muy claro en enmarcarnos la historia de nuestra redención en esas fiestas judías. Y entonces eso nos permite entender claramente este texto que hay acá como algo simbólico. No recibieron ese día el Espíritu Santo. Hasta ese momento, hasta el momento de Pentecostés, nos dice claramente el Evangelio, hasta este momento no había venido el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que la era eclesial no se había inaugurado todavía y que el nuevo pacto comenzó solo hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Todas las escrituras afirman esta cronología. Precisamente el día de la ascensión, Jesús dijo que esperaran a la venida del Espíritu Santo. Y eso entonces nos da claridades de que en este momento, en esta escena que estamos estudiando, no llegó el Espíritu Santo. Había que esperar la venida del Espíritu Santo. Cuando finalmente recibieron el Espíritu Santo, hubo un resultado inmediato. Ese es otro de los elementos que nos permiten entender que aquí no se recibió el Espíritu Santo, porque apenas reciben el Espíritu Santo hubo un resultado inmediato. El derramamiento del Espíritu Santo generó un resultado público, un resultado dramático, milagroso, un levantamiento de Pedro a predicar, un arrepentimiento masivo. 5,000 personas se arrepintieron y volvieron su corazón a Dios. Entonces, esas acciones de Jesús, lo que estaban haciendo era anunciar que el derramamiento del Espíritu Santo ocurriría, completando esa transición entre los dos pactos. En el antiguo pacto no mora el Espíritu Santo, viene temporalmente, pero en el Nuevo Testamento mora constantemente en nosotros y allí arranca la era eclesial. Pero vean que también sirve para dar convicciones específicas a los discípulos. Cuando Jesús sopló, dice Juan que él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso tiene un significado impresionante. ¿Por qué? Porque los discípulos tienen que tener la convicción de que su maestro no es cualquier maestro, de que su maestro no es un Mesías terrenal, de que Jesús es Dios. Eso es fundamental. Y entonces aquí Jesús está haciendo un símbolo importante para que ellos tengan convicción de su deidad. En Ezequiel, a través del profeta Ezequiel, siempre se describe el Espíritu Santo como el aliento de Dios, el hálito divino. El Espíritu Santo es el hálito de Dios, el aliento de Dios. Aquí hay un gesto, Jesús sopló. Y en ese soplido estaba el Espíritu Santo. De manera pues que simbólicamente ellos recibieron la promesa, el anuncio de que el Espíritu Santo vendría, pero también recibieron la convicción de que el que tenían delante era Dios, porque el Espíritu Santo que recibirían era el aliento de Jesús, era el hálito de ese Dios Hijo que estaba con ellos. El propio soplo de Jesús era el hálito divino, que es una rememoración de la forma en que Dios sopló en la nariz de Adán y le insufló aliento de vida. Ahora describe esa impartición de nueva vida mediante la regeneración, el segundo nacimiento, el nuevo pacto. Fuimos redimidos, tenemos una nueva naturaleza y ese nuevo pacto siempre está acompañado por la impartición del Espíritu Santo. Como dice el profeta Ezequiel, les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré
de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y ustedes andarán en mis estatutos y guardarán mis preceptos. Ese solo hecho de soplar fue emblemático para ellos. Ahora, con ese mensaje del Espíritu Santo viene un asunto importante: autoridad. La autoridad de la que ahora estábamos hablando. A quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les son retenidos. Jesús en el Evangelio relaciona la autoridad con el perdón de los pecados. ¿Recuerdan los diferentes sucesos en donde Jesús sanaba a alguien y se le increpaba su autoridad, y él decía que es más difícil decirle a alguien tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Y entonces sanaba al enfermo y luego decía, a través de esto queda claro que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Jesús da una autoridad muy particular a la iglesia, autoridad que muy probablemente desde algunas líneas muy humanistas hemos desatendido un poco. Una autoridad que desde unos acercamientos netamente humanistas hemos pasado por alto. Pero si leemos el antiguo, el Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a unos apóstoles que actuaban con autoridad. Ese caso de Ananías y Zafira, de aquellos que quisieron engañar al Espíritu Santo y que por la palabra de Pedro cayeron muertos. Ese gran temor que sintió la iglesia precisamente frente a ese tipo de sucesos. Hechos de los Apóstoles nos muestran a unos apóstoles con clara autoridad. Ahora, Jesús, precisamente hablándonos de ese envío y hablando de esa recepción del poder de lo alto, habla específicamente de la autoridad que recibirían ellos, relacionándolo con la remisión de pecados y la retención de los pecados. Obviamente, este tema, lastimosamente, nos alargamos un poco y nos quedamos cortos para desarrollarlo, pero este tema es muy importante hacer mención al respecto de que es un punto que tiene diferentes interpretaciones en la iglesia cristiana. Cuando hablo de la iglesia cristiana, hablo de la iglesia de Cristo. Este punto, desde una visión humanista, pues se ha entendido como que hay una autoridad clara en los creyentes para que denuncien el pecado y para que traigan al pecador al arrepentimiento. Desde esos puntos de vista más humanistas, pues se relaciona este asunto de recibir autoridad para remitir pecados y para retenerlos, más desde la función de la iglesia de señalar el pecado y de traer al pecador a los pies de quien es el único capaz y el único que puede perdonar los pecados, al mismo tiempo de anunciar, advertir a quienes rechazan a Jesucristo que morirán en sus pecados. Claro, también hay otras líneas de interpretación más asociadas, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que plantea que esta es una autoridad directa que se da sobre los discípulos y a través de ellos se pasaba dicha autoridad a los obispos de las diferentes iglesias. Y esos obispos con esa autoridad, pues podrían llamar al pecador al arrepentimiento. Si uno revisa las prácticas de aquella época, eran muy interesantes. Se llamaba al pecador al arrepentimiento y durante ese llamado, cuando el pecador confesaba el pecado, entraba en estado de penitencia, en donde quedaba excomulgado, no podía participar de la Eucaristía durante cierto tiempo, que era normalmente un tiempo largo. En algunas ocasiones era un año, en otras ocasiones de pecados más graves eran 3 años, 7 años o 10 años.
Por ejemplo, en el caso del homicidio eran 10 años. Y durante esos 10 años no era una persona que quedaba totalmente fuera, sino que durante esos 10 años precisamente tendría que mostrar propósito de enmienda, no podía comulgar, pero precisamente era el tiempo para, a través del ayuno, la oración y las obras de misericordia, mostrar su propósito de enmienda para que fuera nuevamente aceptado en el cuerpo de Cristo. De manera pues que allí en esas prácticas de la iglesia de los primeros siglos se ve la autoridad directa recayendo sobre los que por sucesión apostólica recibían esta autoridad que Jesús aquí entrega. Hay diferentes puntos de acercamiento, como les digo. Hay puntos que relacionan esta autoridad solamente frente a los discípulos y a través de la sucesión apostólica asociada a los sacerdotes. Hay otros que incluso plantean que en este lugar no solamente estaban los discípulos, sino que esto que dijo Jesús lo dijo para todos los presentes y que los que estaban allí no solamente eran estos 10, sino que también estaban las mujeres. En fin, hay diferentes líneas de aproximación, pero quiero hacer mención en el tema de la autoridad, en el tema del envío, en el tema del poder de lo alto y en el tema de cómo Jesús dota de autoridad a su iglesia para que en esa era eclesial pues se dé el anuncio y se traigan a los pecadores a los pies del Señor y los corazones de las personas pues sean evangelizados y puedan tener salvación. Este envío y esta recepción del Espíritu Santo entonces son antesalas de lo porvenir. Ambos tenían cumplimiento pronto. El día de la ascensión se daría la gran comisión y el día de Pentecostés se daría la recepción del Espíritu Santo. Tomás no estaba con ellos, ya lo sabemos. Y cuando ellos le contaron, no creyó. Esa es la razón por la cual viene otra aparición de Jesús. Esta vez ya a todos los discípulos reunidos, incluyendo a Tomás. Vamos a orar.